Desde el ámbito de la psicopatología hemos evidenciado la importancia a la hora de explicar los muchos trastornos psicológicos o psicopatológicos. Por eso aquí vamos a abordarlo, la psicopatología desde la atención. Nos hemos encontrado con momentos de alteraciones en la atención, muchos de nosotros, como algo normal que podemos presenciar en nuestras vidas. Sin embargo, desde la psicopatología se ha evidenciado que muchas de esas alteraciones han sido anormales en algunos individuos, algunas personas. La atención es necesaria para que se produzca un conocimiento y en tanto que toda actividad direccional de la mente se encuentra involucrada en los procesos de adquisición de dicho conocimiento. Las alteraciones de la atención no implican una morbidez. La connotación de psicopatológico viene más por el individuo que por la misma alteración que éste posee. No es un concepto unitario porque puede aludir a distintas características en diferentes individuos, pacientes, clientes, usuarios. Dentro de la atención podemos encontrar algunos modelos propuestos durante la historia. Uno de ellos es el modelo de filtro que hace referencia a la selección. Fue propuesto por Broadbent. Él propone aquí un proceso de selección. Aquí las limitaciones de la atención son mecanismos o estructuras en el sistema cognitivo que son incapaces de tratar un input. Un input es un sistema de entrada de información o puede ser también un estímulo. Estas entradas de información se presentan simultáneamente. Aquí la atención regula la entrada de información y actúa como un filtro, es decir, empieza a seleccionar. Aquí se enfatiza sobre todo en los estímulos brindados desde el ámbito visual y auditivo. Dentro de este modelo encontramos unos tipos de filtros. El primero de ellos es el filtro precategorial, que hace alusión a la selección temprana antes del análisis precategorial. Aquí nos habla Broadbent y nos propone que las características físicas de un mensaje auditivo fuera utilizado para enfocar la atención solo en el mensaje. Este modelo se conoce como un modelo de selección temprana porque los mensajes irrelevantes son filtrados antes de que la información del estímulo se procese para ser significada. Otra teoría es la de Treisman, quien propone que el filtro es un mecanismo de atenuación de todos los mensajes. El mensaje relevante traspasa filtro, mientras que las demás, es decir, los irrelevantes, son atenuados para no sobrecargar el mecanismo central de procesamiento. El segundo filtro es el postcategorial, que es un procedimiento tardío. Los autores de este filtro nos dicen o defendían que los estímulos son igualmente analizados hasta alcanzar su significado y que el filtro no se encuentra en el inicio del procesamiento de la información, sino más adelante. En el modelo de Deus y Deus, todos los estímulos que llegan al sujeto están sometidos al análisis semántico de alto nivel antes de que se seleccione cuál o cuáles de estos recibirán atención consciente. En este análisis se identifican los estímulos y a continuación se sopesa su relevancia, su valor, de modo que los más relevantes accedan a la atención consciente. Ahora hablaremos de los modelos de recursos limitados propuestos por Ken Herman. Él habla o hace referencia o ejemplifica con el hombre orquesta, es decir, aquella persona que hace varias cosas al tiempo. Hacia los 70 comenzaron a surgir nuevas cuestiones y se centraron en plantear el estudio de la capacidad y los límites de atención. Así surgen los modelos de capacidad de recursos limitados. ¿Cómo seleccionamos la información? Seleccionamos porque nuestra capacidad para entender es limitada. Ponemos límites a la hora de realizar tareas que requieran distribución atencional. Las tareas de atención se dan de momentos divididos o de doble tarea. Dentro de este modelo encontramos algunos enfoques. Uno es el propuesto por Ken Herman. Ken Herman nos habla de algunos enfoques. Uno es el estructural, que se limita cuando un mecanismo se le exige realizar al mismo tiempo dos operaciones diferentes. Luego habla del de capacidad,
que se limita cuando dos actividades exceden la capacidad disponible o los recursos. Es decir, cuando hacemos dos actividades al tiempo, se limitan esos mecanismos ya que exige demasiada atención en el caso de los estructurales. En el caso de la capacidad, pues digamos que al ejercitar mucha la atención, se agotan esos recursos atencionales que nos brinda la atención, valga la redundancia. Luego tenemos los procesos automáticos versus controlados. Estos fueron propuestos por Seyfried y Schneider en 1977. Ellos hablaban de una tarea automatizada, es decir, que entre mayor práctica se iban a dar menores recursos atencionales. Los procesos controlados requieren de una atención consciente. Esta consume capacidad y recursos atencionales, lo que es contrario a los procesos automáticos que no consumen y no se pueden modificar. Abordaremos ahora la psicopatología clásica de la atención. La concentración implica proceso de focalización perceptiva, incrementando ¿qué? Conciencia clara y distinta de un núcleo de estímulos. Aquí podemos evidenciar la vigilancia y claridad de la conciencia. Según Charles Fetter, él nos ofrece una clasificación de trastornos atencionales. El primer trastorno es la falta de atención y concentración. ¿En qué consiste? Consiste en una concentración como persistencia de la atención. Disminuye en la capacidad para prestar atención de forma persistente a un objeto o vivencia. Luego encontramos el estrechamiento de la atención, que es concentración en muy pocas cosas, por ejemplo, la fijación en las alucinaciones. Y por último, las oscilaciones de la atención y concentración, que son alteraciones en la duración de la atención. Es decir, que no hay mucha atención durante cierto intervalo de tiempo. Jiménez y López nos hablan de unas anomalías, las cuales clasifican en dos grupos. Las primeras, que son las cuantitativas, dentro de estas encontramos la elevación del umbral de la atención. Aquí solo los estímulos intensos despiertan la atención, y es el caso de las depresiones. Otro es la indiferencia, que es la falta de interés por los acontecimientos externos. Es decir, que cuando una persona focaliza su atención en algo y no percibe los estímulos atencionales externos. Otro es la inestabilidad en la atención, que es la distraibilidad o hiperprosexia, la atención dirigida superficialmente a los estímulos del momento, ¿sí? La otra es la fatigabilidad de la atención. Entonces la persona, por preocuparse en mantener la atención en cierto objetivo, pierde la atención por querer llegar a ese objetivo. Luego encontramos las cualitativas. Dentro de ellas está la perplejidad, donde no se logra sintetizar el contenido emocional, con lo que no se comprende en el entorno. Y eso pasa en el caso de los que son esquizofrénicos. Aquí no puede dar significado a los fenómenos la persona, el paciente, el usuario, el cliente. Dentro de esta psicopatología cognitiva encontramos a Reed, quien nos propone una sistematización. Él aquí nos habla de la atención como concentración y presenta algunos fenómenos que son la ausencia mental y la laguna temporal. Esta laguna temporal muchos de nosotros la hemos experimentado, y esto pasa cuando hacemos actos repetitivos y olvidamos qué hicimos durante ese acto. El ejemplo que nos proponían en el libro era el caso de un conductor que iba conduciendo y observa que se aproxima un peaje. Cuando observa que se aproxima un peaje, se da cuenta que no recuerda nada de lo que llevaba en el trayecto hacia atrás. Esto nos pasa a muchos de nosotros. Yo lo decía al principio, cuando por ejemplo estamos estudiando, estamos haciendo una lectura y estamos leyendo de corrido, ¿cierto? Y perdemos en un momento como la luz, nos vamos, ¿cierto? Como que nos elevamos un poco, aunque sigamos ejecutando la acción de leer, pero realmente nuestros estímulos atencionales no están presentes. La atención también como selección, el Reed nos habla de afinar E. Esto quiere decir que es seguir una fuente de atención cuando hay competidores. Es decir,
que yo estoy concentrado y no me dejo desconcentrar por otros estímulos externos, ¿sí? Entonces logro focalizar mi atención y no me distraigo con estímulos externos. El otro aspecto es la atención como activación, y aquí está todo lo relacionado con la focalización en la atención, cambios de atención en respuesta al estrés. Por ejemplo, digamos que estamos concentrados en alguna tarea, estamos estresados, pero nos surge un estímulo que requiere mayor atención que lo que estábamos realizando. Aquí nos proponen como ejemplo la visión de un túnel, ¿sí? Entonces como que estamos tan centrados que no percibimos lo que pasa alrededor. Rick también nos habla de la atención como vigilancia. Aquí las tareas de vigilancia son aquellas que exigen seguir un estímulo de aparición infrecuente, errores de omisión y de comisión en la esquizofrenia. Es decir, la vigilancia exige que uno esté observando diferentes estímulos que pueden aparecer en el momento. Los que son esquizofrénicos no tienen esa capacidad, es decir, presentan una alteración en la atención cuando no pueden percibir varios movimientos o varios estímulos durante una situación. También se da aquí la hipervigilancia, que es el escudriñamiento ambiental, atención a estímulos amenazantes. Esto pasa en la ansiedad generalizada. Y luego encontramos la atención como expectativas. Aquí nos hablan del set segmental, que es una disposición fragmentaria para la respuesta. En esquizofrenia, no se benefician de poder anticipar y preparar respuestas, es decir, no se pueden preparar para generar una respuesta frente a una situación. Ahora hablaremos un poco de las alteraciones frente a la atención. Resulta que en la mayoría de los trastornos podemos evidenciar que hay alteraciones atencionales, pero son muy pocos los trastornos enfocados solamente a la atención. En la investigación que hice encontré solamente uno, que según el DSM-5 es el numeral 314, y en el CIE-10 aparece como F90, y habla de la presentación predominante con falta de atención. Esto se da en los trastornos hiperanéticos. También podemos evidenciar los trastornos del neurodesarrollo, los trastornos cognitivos que presencian estas alteraciones atencionales, pero principalmente esas alteraciones se presentan en trastornos como la esquizofrenia en sus diferentes clases, la depresión y la ansiedad. Aquí hablamos dentro de la depresión de una autofocalización, se presenta como una autoconciencia, y es comparar lo real con lo que yo aspiro a ser. Entonces la persona que presenta este trastorno de depresión siente esa necesidad de comparar con algo a lo que aspira a ser y con lo que es. Entonces, al ver que no cumple el objetivo de lo que quiere ser, pues entra lógicamente en depresión, y por eso la autofocalización no es recomendable. Es decir, no se contempla como una capacidad a favor de la persona, sino en contra. Clasificación de la psicopatología de la percepción y la imaginación. Cuando hablamos de la clasificación es importante que mencionemos un punto en primer lugar, y este van a ser las distorsiones, ya que las distorsiones de la percepción algunas veces las vamos a encontrar de manera no tanto interna, sino también en el ambiente a nivel externo. Puede ser, digamos, la ambiguación. Ya hablando en temas internos, podemos también hablar de lo que puede ser el cansancio, o también el nivel de la intensidad. Entre otras cosas, también se dice que si manifiesta quejas sobre la incapacidad para sentir, esta puede presentar una hiperacusia. Ya puede ser hiperacusia de sabores, hiperacusia de olores o
de sonidos también. Allí encontramos algunas anomalías en cuanto a la percepción de la cantidad. Entre ellas puede ser la metamorfosis, que son ya anomalías más en cuanto a lo que es el tamaño y la forma, de qué manera las percibimos. También encontramos la micropsia, la macropsia o la megalopsia. También existen anomalías de la integración perceptiva. Eh, ya esto lo vemos en un ejemplo, puede ser cuando alguna persona, un paciente, está mirando televisión y él percibe dos cosas diferentes, no une ambas cosas. Por ejemplo, el ver la televisión, él va a creer que una cosa es lo que ve y otra cosa es lo que oye, ¿sí? Entonces no encuentra esa relación entre ambas percepciones. Entonces de esta manera encontramos una anomalía en cuanto a lo que es crear una lógica que le permita percibir de la manera correcta. Las ilusiones. Las ilusiones también es un punto muy importante que nosotros debemos mencionar y el cual también se debe resaltar porque es algo que hace parte de la percepción y sobre todo de la imaginación, ya que estas son el resultado que se da entre la combinación de predisposiciones internas o subjetivas, como por ejemplo pueden ser los motivos por un logro, los motivos emocionales o ya diferentes eh, situaciones que para nosotros resulten bastante llamativas. Además de ello, las ilusiones también son el resultado que nosotros como personas siempre vamos a tender y nuestro cerebro va a tender a organizar las cosas. Nosotros vamos a ver un paisaje, nosotros vamos a buscarle una forma, nosotros vamos a tratar de identificarlo con algo que nosotros ya conocemos. De esta misma manera, como lo acabo de mencionar, nuestro cerebro busca y codifica y de la misma manera organiza una información, la cual muchas veces puede ser de una manera muy sustancial, ya que es gracias a la lógica, y de otras maneras puede ser también no tan sustancial. ¿Por qué lo digo? Porque también existen los engaños perceptivos. Entre ellos están lo que son las alucinaciones. Y bueno, una vez hablamos de alucinaciones, es un punto a favor de nosotros cuando estamos en alguna consulta con un paciente, ya que la alucinación es una característica de la psicopatología de la percepción y de la imaginación, que es uno de los síntomas que presenta siempre por excelencia algún trastorno mental. Entonces, cuando se presentan alucinaciones, muy posiblemente se va a presentar una patología y a su vez un trastorno mental. Las alucinaciones como concepto, podemos ver que las alucinaciones son imágenes las cuales su grado de intensidad generan un motivo, el cual sería como el trastorno de la imaginación. En el DSM-5 se definen las alucinaciones como una percepción sensorial sin estímulo externo del receptor. También hablando de alucinaciones, podemos ver que se encuentran alucinaciones complejas y de simplicidad. Entre ellas están las visuales, las olfativas, las gustativas, las táctiles y las sinestésicas. También podemos saber que estas pueden aparecer en la esquizofrenia y aparte de eso pueden darse por trastornos ya sean afectivos, por episodios depresivos o maníacos también en su efecto y por algunas enfermedades en el sistema nervioso central. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la psicopatología de la memoria. La memoria la entendemos como una facultad superior que posee el ser humano. Es un proceso psicofisiológico que está localizado en el sistema nervioso central
donde nos permite adquirir de forma consciente o inconsciente, reteniendo y utilizando con esfuerzo o de manera automática una experiencia. Este es el medio por el cual codificamos, almacenamos y recuperamos información. Dalmas, en 1985, dedujo que la memoria era la capacidad que tenía el sistema nervioso central de organizar, recordar y reconocer eventos de nuestro pasado psíquico. Como aspectos conceptuales de la memoria, tenemos la memoria a corto plazo, que es un almacén de memoria de duración y capacidades limitada. Tenemos la memoria a largo plazo, que este también es un almacén permanente de capacidad y habilidades casi ilimitada. En estas encontramos los recuerdos autobiográficos, el conocimiento del mundo, el lenguaje, las reglas y los significados de palabras o cosas. En esta memoria encontramos dos tipos, que es la memoria declarativa, donde nos podemos hacer afirmaciones sobre contenidos en términos de declaración. Esta posee la memoria episódica y la semántica, donde la episódica es la relativa con episodios de referencia autobiográfica y la semántica es la información de carácter general. También tenemos la memoria procedimental, que es el conocimiento de las habilidades del saber cómo. Tenemos la memoria operativa, que es el sistema más complejo en el que se resalta sobre todo el carácter operativo por encima de las funciones de almacenamiento de información. Tenemos otro concepto importante que es el ejecutivo central, que es el sistema de control atencional que se encarga de seleccionar estrategias para tratar con la información de entrada y también decidir qué deben ser aplicados. Esta tiene un papel importante en las tareas cognitivas que son esenciales como el aprendizaje, el razonamiento y la comprensión. Otro aspecto es el bucle fonológico, que es el encargado de la información basada en el habla. Tenemos la agenda visoespacial, que es la responsable de la creación y manipulación de las imágenes visuales. Tenemos las tareas implícitas, que son las que nos permiten observar los efectos de la experiencia previa sin haber un episodio de referencia. Y tenemos las tareas implícitas, directas, que son las del recuerdo libre, que requieren del sujeto un recuerdo consciente de un episodio real. Para la evaluación de la memoria, encontramos que la memoria tiene como tarea medir e interpretar la influencia de los sucesos pasados sobre las experiencias y las conductas del presente. Existen dos tipos de pruebas para medirla. Una de ellas es las tradicionales, donde le piden al sujeto que dé cuenta directamente de sus sucesos del pasado, y las más recientes solo requieren de alguna condición o indicación indirecta de la influencia de los sucesos sin aludir a la experiencia original. En estas encontramos las tareas directas, que son las deliberadas, explícitas e intencionales, y las tareas indirectas, que son las no deliberadas, implícitas e incidentales. En esta última encontramos pruebas de conocimiento factual, conceptual, léxico y perceptivo. También encontramos las pruebas de conocimiento de procedimientos, las pruebas de respuestas evaluativas y otras pruebas de cambio conductual que incluyen neurofisiológicas y de acondicionamiento. Otro aspecto importante es la anepsia, que es el término general para una condición en la cual la memoria, ya sea la que está almacenada o la que está en proceso de almacenaje, se altera o se pierde en mayor medida que el del simple olvido cotidiano. Las anepsias son causadas por lesiones físicas, enfermedades neurológicas o el uso de ciertos medicamentos o factores psicológicos como trastornos mentales, estrés postraumático o una defensa psicológica. Hay diversas formas de clasificar la memoria. En ellas encontramos, por ejemplo, la anepsia retrógrada, que es la incapacidad para recordar el pasado en consecuencia de una conmoción cerebral. También encontramos el síndrome amnésico, que es una lesión cerebral que se produce con déficit global y permanente de memoria sin que haya otros deterioros intelectuales. También encontramos la amnesia anterógrada, que es la dificultad para retener información nueva. Es la pérdida de la capacidad para crear nuevos recuerdos. Todas las lesiones cerebrales en las estructuras hipocampales se han asociado conscientemente a este tipo de problemas, como el abuso de drogas o fármacos o el alcohol. Tenemos la amnesia y las demencias
aclarando que la demencia es un término general para una gran clase de trastornos caracterizados por el deterioro progresivo de la capacidad del pensamiento y de la memoria a medida que el cerebro se va deteriorando. Encontramos en esta las demencias corticales, enfermedades como el Alzheimer, que está caracterizada por un deterioro cognitivo progresivo de todo el funcionamiento psicológico. También encontramos una enfermedad del Pitques, que es una forma rara y permanente de demencia similar al Alzheimer, solo que esta tiende a afectar únicamente a algunas áreas del cerebro. En las demencias suborticales encontramos la parálisis supranuclear progresiva, que es una afección que ocasiona síntomas similares al mal del Parkinson. Y encontramos el Parkinson, que está clasificado como un trastorno del movimiento, y esta enfermedad desencadena alteraciones en función cognitiva, en la expresión de las emociones y la función autónoma. Encontramos también otro concepto importante, que son las amnesias funcionales. En estas encontramos la amnesia psicogénita y la amnesia disociativa, que están ocasionadas por un factor psicológico, al contrario de la amnesia orgánica. Y estas se refieren a un recuerdo que es reprimido a largo plazo y que acontece debido a un trauma psicológico o emocional. También encontramos los estados de fuga, que son conocidos también como fuga disociativa, en donde es causado por un trauma psicológico. Encontramos la personalidad múltiple, que se caracteriza por la presencia de dos o más personalidades en un mismo sujeto, y donde cada una de las personalidades tiene un gobierno absoluto del comportamiento en un momento dado. Encontramos el trastorno de estrés postraumático, en donde el paciente ha sido sometido a una vivencia o a un suceso que suele estar fuera del rango habitual de la persona. Este trauma se vuelve a experimentar a través de pensamientos intrusivos, imágenes, sueños o recuerdos que emergen en la conciencia involuntariamente. Encontramos en las distorsiones de la memoria las paranepsias y las paraprapsias, donde el término de paranepsias es utilizado para definir las distorsiones de la memoria en grado patológico debido a la inclusión de detalles falsos o por una referencia temporal incompleta. El término paraprapsias hace referencia a aquellos errores aparentemente sin importancia, como la punta de la lengua o el olvido de nombres y fechas. En las anomalías del recuerdo encontramos fenómenos como el de no puedo ubicarme o tu cara me suena, la sensación de conocer, la sensación de tener algo en la punta de la lengua, una laguna temporal, la verificación de tareas, las pseudonomias y falsificación, y la pseudología fantástica. En las anomalías del reconocimiento encontramos el déjà vu, que es la sensación de haber vivido algo antes en algún momento sin tener la sensación de familiaridad. Tenemos la de jamais-vu, que es a pesar de que el individuo conoce el lugar, no hace reconocimiento a esta experiencia. Encontramos la criptonesia, que hace referencia a aquella experiencia en que un recuerdo no es experimentado como tal. Tenemos la memoria en otros cuadros clínicos, como la depresión, que es la ejecución por debajo de lo normal, la ansiedad, que se afecta de alguna manera a la memoria relacionada con procesos controlados. Tenemos el trastorno del estrés postraumático, que es pasado del momento de experimentación del trauma y puede presentarse una anepsia para este periodo como un episodio disociativo. Tenemos la esquizofrenia como problemas de filtro y selección de información relevante e irrelevante. En otras alteraciones cuantitativas de la memoria encontramos las hipernepsias, que es el incremento de evocar recuerdos. No es patológico, tienen una gran memoria, pero ha de tener algunos límites. En estas encontramos falsas hipernepsias o pseudohipernepsias. Encontramos las hipernepsias genuinas, la criptonepsia y la hemnepsia. También encontramos las otras, que son las hiponepsias, que se trata de una menor fijación por déficit atencional hacia lo externo. En estas encontramos las selectivas, las alonepsias efectivas, las alonepsias catatímicas, las alonepsias situacionales, las alonepsias por percepción y por último las generalizadas o las primarias. En resumen, a todo lo anterior, se puede considerar que la memoria es como un conjunto de sistemas que se encargan de codificar, almacenar y recuperar la información. También encontramos que las alteraciones hacen referencia a cuánto y cómo memorizo las cosas. Encontramos a la anepsia como uno de los trastornos de mayor incidencia en la población mundial. Y también encontramos las alteraciones de la memoria que están presentes en diversos cuadros clínicos, siendo criterios nosológicos en alguno de ellos. Por ejemplo, las demencias. Muchas gracias.